Máster Psicología Clínica, ¿cuánto dinero ganan? Costos, becas y salidas profesionales. Máster en Psicología Clínica, Introducción. El máster en Psicología Clínica es una formación avanzada que prepara a los profesionales de la psicología para evaluar, diagnosticar y tratar problemas de salud mental en diversas poblaciones. Este programa es fundamental para quienes buscan especializarse en el campo clínico, ya que proporciona las herramientas necesarias para trabajar en hospitales, clínicas, centros de salud mental y en consulta privada. Universidades que ofrecen el máster en Psicología Clínica. Este máster es ofrecido por numerosas universidades en todo el mundo, destacando algunas de las instituciones más reconocidas en países de habla hispana y otros países. Algunas de las universidades en las que se puede obtener son: Universidad Complutense de Madrid, en España, ofrece un máster oficial con un enfoque teórico práctico y prácticas en centros reconocidos. Universidad de Barcelona, en España, cuenta con un programa orientado a la intervención y tratamiento en psicología clínica y de la salud. Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM en México, la UNAM ofrece un enfoque en la psicoterapia y evaluación clínica. Pontificia Universidad Católica de Chile, presenta un enfoque en la investigación clínica y la práctica en entornos terapéuticos. Duración y asignaturas del máster. La duración del máster varía dependiendo del país y la universidad. En general, un máster en psicología clínica tiene una duración de entre 1 a 2 años. La estructura del programa incluye una combinación de asignaturas teóricas, prácticas supervisadas y un trabajo de fin de máster. Asignaturas comunes en el máster. El plan de estudios suele incluir las siguientes áreas. Primer año. Psicopatología y diagnóstico clínico. Intervención psicológica en trastornos mentales. Terapias cognitivo-conductuales. Psicofarmacología. Técnicas de evaluación psicológica. Prácticas externas y. Segundo año, opcional en algunos programas. Psicoterapia y psicología de la salud. Terapias humanistas y sistémicas. Investigación en psicología clínica. Intervención en crisis y emergencias. Prácticas externas 2. Trabajo de fin de máster. Coste del máster. El coste del máster varía según el país y la universidad. En España, el coste promedio en una universidad pública oscila entre 2.000 y 4.000 euros por año, mientras que en universidades privadas puede superar los 10.000 euros anuales. En América Latina, los precios pueden ser más accesibles, con rangos de 1.000 a 5.000 USD anuales. Becas disponibles y cómo obtenerlas. Existen diversas becas y ayudas para cursar el máster en psicología clínica. Becas del Ministerio de Educación y Formación Profesional de España. Estas becas cubren la matrícula, y en algunos casos, gastos de manutención. Becas de universidades. Muchas universidades ofrecen sus propias becas basadas en méritos académicos o necesidades económicas. Programas de financiación de instituciones privadas. En algunos casos, bancos y fundaciones ofrecen programas de financiación y becas para estudiantes de máster. Para optar a estas becas, se suele requerir tener un buen expediente académico, acreditar situación económica si es necesario, y en algunos casos, presentar cartas de recomendación o ensayos personales. Salario y puestos de trabajo para titulados en psicología clínica. El salario de un psicólogo clínico con máster varía considerablemente según el país y la experiencia. En España, un psicólogo clínico recién titulado puede ganar entre 24.000 y 35.000 euros anuales, mientras que en América Latina los salarios pueden ser algo menores, con rangos entre 10.000 y 25.000 dólares americanos anuales. Puestos comunes que pueden ocupar los graduados son: psicólogo clínico en hospitales o clínicas. Terapeuta en consultas privadas. Consultor en salud mental para organizaciones. Investigador en psicología de la salud. Profesor universitario, en combinación con doctorado. El máster en psicología clínica ofrece una vía de especialización que abre numerosas oportunidades en el campo de la salud mental y la investigación, siendo una formación valiosa para quienes desean contribuir al bienestar psicológico de las personas. La asignatura Psicopatología y Diagnóstico Clínico se centra en el estudio de los trastornos mentales, sus síntomas y manifestaciones.
Los estudiantes aprenden a identificar y diferenciar diversas patologías psicológicas, como la depresión, ansiedad, esquizofrenia y trastornos de la personalidad. Además, se profundiza en el uso de herramientas y criterios diagnósticos, como el DSM-5 o la CIE-11, para evaluar y clasificar correctamente los trastornos, lo que permite planificar intervenciones terapéuticas adecuadas. Esta asignatura es fundamental para desarrollar habilidades en la evaluación clínica y el tratamiento de la salud mental. La asignatura Intervención Psicológica en Trastornos Mentales aborda las técnicas y estrategias terapéuticas utilizadas para tratar diferentes trastornos psicológicos. Los estudiantes aprenden a aplicar métodos de intervención basados en la evidencia, como las terapias cognitivo-conductuales, psicodinámicas o humanistas, adaptándolos a cada caso clínico. Se enseña a diseñar planes de tratamiento personalizados para trastornos como la depresión, ansiedad, trastornos de conducta y problemas psicóticos, entre otros, con el fin de promover el bienestar y la recuperación del paciente. Esta asignatura es clave para desarrollar competencias prácticas en el manejo de la salud mental. La asignatura Terapias cognitivo-conductuales se centra en el estudio y la aplicación de intervenciones psicológicas basadas en la relación entre pensamientos, emociones y comportamientos. Los estudiantes aprenden a utilizar técnicas para identificar y modificar patrones de pensamiento disfuncionales y conductas problemáticas, con el objetivo de aliviar síntomas de diversos trastornos, como la depresión, la ansiedad o el estrés. La asignatura incluye el aprendizaje de estrategias como la reestructuración cognitiva, la exposición y la activación conductual, proporcionando herramientas prácticas para llevar a cabo tratamientos eficaces en diferentes contextos clínicos. La asignatura Psicofarmacología se enfoca en el estudio de los medicamentos utilizados para tratar trastornos mentales y sus efectos en el sistema nervioso. Los estudiantes aprenden sobre los distintos tipos de psicofármacos, como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y estabilizadores del ánimo, y cómo actúan a nivel neuroquímico para aliviar síntomas psicológicos. Además, se abordan temas como los efectos secundarios, la interacción con otros medicamentos y las consideraciones éticas en su uso. Esta asignatura es fundamental para comprender el papel de los tratamientos farmacológicos en combinación con la intervención psicológica. La asignatura Técnicas de Evaluación Psicológica aborda los métodos y herramientas utilizados para medir y analizar aspectos del comportamiento, la personalidad y el funcionamiento mental de las personas. Los estudiantes aprenden a aplicar y evaluar pruebas psicométricas, entrevistas clínicas y cuestionarios, con el fin de obtener un diagnóstico preciso y comprender mejor los problemas psicológicos del paciente. Se estudian diferentes técnicas, como tests de inteligencia, pruebas proyectivas y escalas de autoevaluación, y se enseñan criterios para seleccionar la herramienta adecuada según el caso clínico. Esta asignatura es clave para desarrollar habilidades en la valoración y planificación de tratamientos en psicología clínica. La asignatura Prácticas Externas y ofrece a los estudiantes la oportunidad de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos en un entorno real, bajo la supervisión de profesionales experimentados. Durante estas prácticas, los estudiantes participan en actividades clínicas, como la evaluación de pacientes, la observación de sesiones terapéuticas y la colaboración en el diseño de intervenciones psicológicas. El objetivo es desarrollar habilidades prácticas y profesionales, mejorar la comprensión de los distintos casos clínicos y familiarizarse con el funcionamiento de centros de salud mental, clínicas u hospitales. Esta experiencia es esencial para el desarrollo de competencias prácticas en el campo de la psicología clínica. La asignatura Psicoterapia y Psicología de la Salud se centra en el uso de enfoques terapéuticos para mejorar la salud mental y el bienestar general de los pacientes. Los estudiantes aprenden a aplicar diferentes modalidades de psicoterapia, como las terapias cognitivo-conductuales, sistémicas y humanistas, adaptándolas a las necesidades individuales. Además, se explora la relación entre los factores psicológicos y la salud física, abordando temas como el manejo del estrés, la adherencia a tratamientos médicos y la promoción de estilos de vida saludables. Esta asignatura es fundamental para integrar la psicología clínica con la salud integral del paciente. La asignatura Terapias Humanistas y Sistémicas aborda enfoques terapéuticos centrados en la comprensión y el crecimiento personal del individuo, así como en la dinámica de las relaciones interpersonales. En el enfoque humanista, los estudiantes aprenden técnicas que promueven la autoexploración, la autenticidad y el desarrollo del potencial humano, como la terapia centrada en el cliente y la Gestalt. Por otro lado,
En las terapias sistémicas, se estudian las interacciones dentro de sistemas familiares o grupales, analizando cómo éstas influyen en el comportamiento y los problemas psicológicos. La asignatura capacita a los estudiantes para aplicar intervenciones integradoras en contextos individuales, familiares y grupales. La asignatura Investigación en Psicología Clínica se centra en los métodos y enfoques utilizados para llevar a cabo investigaciones en el ámbito de la psicología clínica. Los estudiantes aprenden a diseñar y realizar estudios que evalúan la eficacia de intervenciones terapéuticas, analizan trastornos mentales y exploran factores que influyen en la salud mental. Se abordan diferentes tipos de métodos de investigación, como estudios experimentales, cuasi-experimentales y estudios de caso, así como técnicas de recolección y análisis de datos. Esta asignatura es fundamental para desarrollar habilidades críticas en la evaluación de la evidencia científica y contribuir al avance del conocimiento en psicología clínica. La asignatura Intervención en Crisis y Emergencias se enfoca en el estudio y la aplicación de técnicas para abordar situaciones críticas que afectan la salud mental de las personas. Los estudiantes aprenden a identificar los signos de crisis, como trauma, ansiedad aguda o desbordamiento emocional, y a aplicar intervenciones adecuadas para estabilizar a los individuos en estas circunstancias. La asignatura también cubre el manejo de emergencias psicológicas en diversos contextos, como desastres naturales, accidentes o situaciones de violencia. A través de simulaciones y estudios de caso, los estudiantes desarrollan habilidades prácticas para intervenir de manera efectiva y brindar apoyo emocional en momentos de crisis, promoviendo la recuperación y el bienestar de las personas afectadas. La asignatura Prácticas Externas 2 ofrece a los estudiantes la oportunidad de profundizar en su formación práctica en entornos clínicos, continuando con la experiencia iniciada en Prácticas Externas y. Durante este segundo periodo de prácticas, los estudiantes asumen un papel más activo en la evaluación y el tratamiento de pacientes, aplicando técnicas terapéuticas aprendidas a lo largo del máster. Trabajan bajo la supervisión de profesionales en hospitales, clínicas o centros de salud mental, lo que les permite desarrollar habilidades avanzadas en intervención psicológica, manejo de casos y trabajo en equipo multidisciplinario. Esta asignatura es crucial para consolidar la formación clínica y prepararlos para su futura carrera profesional en psicología. El trabajo de fin de máster, TFM, es un proyecto académico en el que los estudiantes integran y aplican los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo del programa. Este trabajo puede consistir en una investigación original, un estudio de caso, una revisión sistemática de la literatura o el desarrollo de un proyecto práctico relacionado con la psicología clínica. Los estudiantes deben formular una hipótesis, diseñar una metodología adecuada, analizar los resultados y presentar conclusiones que contribuyan al campo de la psicología. El TFM es supervisado por un tutor académico y culmina en una defensa pública, lo que permite a los estudiantes demostrar su capacidad para realizar investigación y su competencia profesional en el área de especialización. Esta asignatura es fundamental para finalizar el máster y acceder a la práctica profesional o a estudios de doctorado.